Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Muy buenos días a todas nuestras auditoras, nuestros auditores. Aquí estamos en una nueva versión de nuestro programa de los días jueves entre las 11:30 y las 12:30, Cultura Vial. Todo esto a través de nuestra querida Radio U Central en el 107.1 del dial FM, y también nos pueden escuchar en nuestra página web radio.ucentral.cl en nuestra señal en vivo. Y si no nos pueden escuchar, bueno, aquí el equipo de la radio se encarga de subir toda nuestra programación en la sección de los podcasts, así que desde mañana también está disponible el programa de hoy. Recuerden que también pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, que ya no es Twitter, pues maestro, estoy aquí como siempre con mi compañero de ruta, el maestro y muy buen ser humano, arquitecto, director de arquitectura, profesor Uwe Roeder. Profesor, ¿cómo está? Siempre alegre y se agradece la introducción, Alejandro. Muy buenas tardes, queridos auditores, auditoras. Estamos casi en primavera, con temperatura saludable, pero preocupa lo que se nos pueda venir para el verano, ¿no? Así que ahí seguramente en programas sucesivos vamos a hablar un poco de ese tema también. Oye, sí, de pronto después no va a ser pasar agosto, va a ser pasar febrero con la temperatura elevada. Y no es chiste, es verdad. O sea, si vemos un poco el mapa de Europa y la gente que ha fallecido por estar soportando semanas temperatura de 50 grados. Seguro. Ya se transforman en una enfermedad, o sea, en un síntoma que están los médicos tratando de adelantarse un poquito, que es cómo se puede tratar. Pero sí, en algunas zonas de Andalucía, al respecto, 50, sí, en España, como que yo tengo información. Y a nosotros, claro, infraestructura, arquitectura, y creo que hay que ir pensando en cómo nos defendemos de los 50 grados, digamos, a la sombra, que en realidad al sol es bastante más lo que recibimos. Bueno, estas bombas de calor que se producen en las zonas urbanas sí, son ahí sí, un poquito perjudiciales. Digamos, estábamos justamente viendo el edificio ¿ya? Que es muy frío en invierno, pero claro, también en verano debe ser bastante bueno, pero no todo puede ser así, pues, ¿eh? Dentro de ellos siempre los auditores saben que uno busca, hemos estado desde la cultura vial, nos cuesta realmente encontrar noticias, pero había una por ahí dando vueltas, y partir con una positiva. No sé hasta dónde es positiva con lo que estamos hablando, pero en sí misma es positiva, digamos. Ya tenemos una flota de buses en Santiago, 2.000 buses eléctricos circulando, lo cual debería ser una muy buena noticia. Cuando digo que hay que hacerse la pregunta es, bueno, en Chile cómo se produce la electricidad, digamos, ¿no? Porque es la que finalmente alimenta las baterías de estos buses. El tema de cómo se obtienen las baterías no lo tengo tan claro, si es que no afecta por otro lado las huellas de carbono, en fin. Pero el hecho de que tengamos 2.000 buses eléctricos en sí mismo es una buena noticia, porque por lo menos hay una diferencia radical con respecto a los buses que andan a petróleo y que hacen más ruido, y que se ha ido renovando, así que siempre le hemos dado importancia que si queremos dejar el auto en la casa debemos tener un buen transporte público, y sin duda esto contribuye a ello. Ojalá estén bien distribuidos, pues maestro, usted sabe que a veces se distribuyen para un sector de la región. Eso ocurre, no sé. No. Bueno, nuestro programa no lo escuchan en regiones, digamos, porque ahí va a haber otro reclamo. Exacto. Porque en regiones el tema de electromovilidad, salvo Concepción, que tiene una red de trenes, digamos, pero existe muy poco, y la región de Valparaíso también tiene un metroval ahí que funciona bastante bien. Sí. Pero en general el tema del transporte público en Chile es un tema importante que... Pero hay unas particularidades de los vehículos eléctricos que tienen que ver con la superficie de rodadura. Debido a que los motores con que cuentan hoy día sí tienen un poquito más de tecnología frente a los impactos que se puedan producir ante el estado del pavimento, pero sí requieren una superficie de rodadura que no sé si nosotros tenemos
acá en especial, ya no es por comuna, el estado de los pavimentos en la región metropolitana en general ya no es... no es ABC1. Ni siquiera en comuna ABC1. Ya. ¿Ah? Bueno, y hay comunas ABC1 que sí tienen los fondos como para reparar las calles, pero prefieren guardárselos no sé dónde. Bueno, unas cosas que han pasado ahí, pero podríamos crear una fundación, pues maestro, que nos dedicamos a reparar pavimento. Qué buena idea. ¿Mm? Sí. ¿Ah? Y yo creo que nos puede ir bien. Sí, ¿Cierto? sí. Buena idea. Porque parece que hay poco control por ahí, pues, según lo que he leído yo por ahí, he escuchado en alguna radio amiga. ¿Ya? Pero como le digo, una buena noticia. Sí, lo que me preocupa también es si estamos preparados, porque nosotros anunciamos muchas llegadas, pero en el fondo tenemos mano de obra calificada para esto. Porque si hay algo que requieren todos los buses de transporte público es mantenimiento para asegurar una operación continua. Son buses que están en funcionamiento casi todo el día, recorren bastantes kilómetros durante el día y requieren de una revisión permanente en todos los elementos de navegación que tienen, pero también en todos los elementos mecánicos. ¿Ya? Y si no se le realizan actividades de mantenimiento y operación de manera periódica, semanal, podríamos tener ahí algún tipo de inconveniente, ¿ya? Es para cerrar el círculo, ¿ah? Es lo mismo que nos pasa en la industria de la ingeniería y construcción y arquitectura, que consideramos que el edificio, por poner un ejemplo, se acaba el trabajo cuando el edificio está construido. Y después no sabemos cómo va a operar. ¿Ya? Sí. Y en el fondo ahí nos tenemos que dar cuenta si efectivamente la infraestructura que estamos construyendo satisface las necesidades reales de las personas. Así es, ¿no? Y es un tema importante. O sea, yo ahí me trajo recuerdo el tema que ahí están dando la pelea de nuevo en Valparaíso por no perder algunos sitios que fueron nombrados hace más de 20 años como patrimonio de la humanidad. Y el gran problema que hay ahí ni siquiera es la gestión local, sino que hoy día en Chile tiene muy poca mano de obra calificada para intervenir monumentos, restaurar edificios que... ¿Y cuál es el problema? Al no tener esa mano de obra calificada, se nos caen los fondos internacionales que existen para ello. Uh-huh. Entonces es un circuito bien, o sea, el tema de... Aquí no estoy hablando de mantención, pero en el momento que se logró, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo, que parte de Valparaíso, son algunas zonas y algunos edificios, fuesen nombrados como patrimonio de la humanidad, como para también transformar a Valparaíso en una ciudad turística interesante. Pero al final no se ha hecho nada. Entonces están los edificios botados, están los edificios abandonados y algunos con peligro de que les quiten el nombramiento. Esto se revisa cada 2 años y ahí les pegan unas arregladas, pero los inspectores que vienen no son así como los, no sé, como que ven la realidad al final. Ahora hay un tema de infraestructura general, maestro. Hay, yo visito harto el casco histórico de Santiago, bueno, porque mis hijos van ahí al colegio, y la infraestructura está, no solamente la infraestructura vial, sino uno ve las fachadas de las edificaciones y además de estar mal conservadas, uno las mira y llega a dar susto pasar por ahí debajo, porque son... Bueno, la arquitectura de ese tiempo era casi una obra de arte, ¿ya? Claro. Entonces hay cuestiones que se sustentan que son casi como monumentos, pero uno las mira así y las ve bastante frágiles. Y eso puede provocar también algún tipo de accidente que podamos lamentar. Y es un sector donde hay colegios, digamos, hay muchos niños, mucho peatón, y también nos debería llamar un poquito la atención, no solamente sectores patrimoniales, que los tenemos y muchos en el casco histórico de Santiago. Efectivamente. El otro día pasé por ahí por la calle Concha y Toro, que está bastante deteriorada. Y que tiene, bueno, hay una plaza central que es muy hermosa, digamos, estaba todo rayado, la verdad es que fue un poquito decepcionante pasar por ahí. ¿Ya?
Yo no sé, maestro, yo creo que tú a lo mejor manejas esos temas, si existen fondos para eso, si es fondo municipal, si es del gobierno regional, porque... Sí, caemos ahí en un círculo que no ha sido virtuoso. De hecho, yo en algún momento escribí una columna que la sacaron bastante en varios medios, por el nombre que tenía, era un nombre medio, pero dice cuando monumento nacional o patrimonial es igual a una sentencia de muerte, digamos. Uh-huh. Así decía el título. Entonces, esto circuló mucho y hablaba un poco de eso, que la legislación en Chile, si bien de repente es esperable que un inmueble va a ser cuidado porque recibe esa denominación o ese carácter, ¿no es cierto?, o llega a ser patrimonio o monumento, al mismo tiempo se condiciona a ese edificio a que no se le pueden hacer cambios de uso, no se puede tocar, no se puede intervenir, y eso hace que efectivamente el dueño de ese edificio, lo que más le conviene, yo no lo debería decir acá, digamos, pero lo que más le conviene es quemarlo, porque ese edificio empieza a estar medio muerto, porque la inversión que necesita para transformarlo, por ejemplo, en un edificio de oficina y que no pierda el carácter de patrimonio, es muy complejo, ¿no? Entonces muchos de estos edificios empiezan a quedar botados porque la misma ley ahí comete un error, digamos, ¿no? Y yo diría que existen fondos para esto, pero caemos en lo mismo, digamos, hay que contratar profesionales y muchas veces los dueños de estos edificios han sido sucesiones, no son gente que está económicamente tan bien, sí tiene un bien, ¿no es cierto?, que finalmente lo único que quiere es venderlo, pero hoy día vender un bien que tiene esa denominación, la verdad que solamente lo están comprando algunos empresarios, entre comillas, limpiar imagen e instalar algo bonito de su institución ahí, y que de esos hay hartos ejemplos, ¿no? Correcto. Pero va perdiendo un poquito el sentido de que siga existiendo ese edificio con su uso tradicional, que normalmente son muchos que fueron viviendas, hay otros que son más institucionales, pero hay todo un tema que hoy día yo sé que se está discutiendo a nivel de Congreso, se están sacando algunas nuevas leyes, pero bueno, de eso también hemos hablado harto. Sí, pero deberían, se demoran. O sea, deberíamos Sí. empezar en algún momento. Ya, igual yo creo que hemos dado un par de pasitos hacia atrás en eso, después de lo que ocurrió en octubre del año 2019, luego con los 2 años de encierro. Creo que nuestro panorama se volvió un poquito más feo, ¿ya? Por decirlo, o sea, es cierto, de una manera directa. Oye, maestro, bueno, para variar, nosotros tenemos aquí hoy día un invitado de lujo, como suele ocurrir en esta humilde tribuna de nuestro programa Cultura Vial. Tenemos un nuevo integrante de nuestra comunidad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se ha integrado un nuevo investigador al Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Me refiero a Rafael Melo Freire. Rafael, muy buenos días. Un gusto que esté acá con nosotros. Rafael es licenciado en Química, tiene también una maestría en la misma línea y su doctorado también en esa misma línea, y se integra ahora con nosotros al Instituto de Investigación acá en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y hoy día nos acompaña para hablar de química y otras cosas, y otras mezclas también que podemos ir viendo. ¿Ya? Bueno, Rafael es de Brasil, ¿ya? De la ciudad de Fortaleza. ¿Sí? O el estado de Fortaleza, ¿es ciudad o estado? Ciudad. Es una ciudad Fortaleza. Bueno, está acá hoy día con nosotros, así que te vuelvo a dar la bienvenida por Rafael, que un gusto que estés acá con nosotros compartiendo nuestro programa. Muchas gracias, profesor Alejandro. Buenos días, profesor V. Buenos días también a todos y a todas que nos escuchan. Y bien, tal como habló Alejandro, yo soy Rafael Melo Freire, trabajo acá en Chile desde 2017. Vengo de la ciudad de Fortaleza, donde hice mi pregrado y mi posgrado también. Y bien, llegué acá básicamente para trabajo, por un proyecto de postdoctorado, que me lo adjudiqué cuando postulé.
Entonces vine, estuve 3 años haciendo mi postdoctorado en nanotecnología, ya para hablar del tema de manera así general, ya, y luego, bien, estuve trabajando en otros centros de investigación y hace un mes llegué a la Universidad Central, a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ya, genial. Oye, ¿eres hincha del Club Fortaleza o no? No, soy hincha del Ceará. Así se llama. Ya. Bien, para entender un poco, la ciudad se llama Fortaleza, pero el estado se llama Ceará. Ok. Qué bueno, porque Fortaleza le levantó un 9 a Colo Colo el año pasado. Así que sí. Oye, del 2017 acá en Chile, o sea, te tocó vivir el octubre del 2019, ¿no? Cuando el llamado denominado estallido social acá. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus sensaciones ¿En qué mes del 2017 llegaste? Llegué en julio. Ya, en julio, o sea, llevabas prácticamente 2 años acá. Claro. Ya, ¿y qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus sensaciones ahí cuando viste que se quemaba el metro? Raro, muy raro, porque para mí principalmente yo vi que el estallido empezó con los estudiantes. Ya, y los estudiantes, por ejemplo, en Fortaleza no son tan fuertes, no son tan organizados, por así decirte. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me impresionó así de primero fue eso. Y luego, claro, cuando se empezó a quemar el metro, yo ahí creo que se desvió un poco del objetivo final. Seguro. Porque ahí empieza como que a perjudicar a la población de manera general. Y más encima cuando se quema el metro, un transporte masivo de las camadas más desfavorecidas, por ejemplo, entonces ahí uno está perjudicando los que más necesitan. Exacto. Entonces yo creo que se desvió un poco. Entonces yo creo que empezó con un sentido, digamos, muy virtuoso, como dijo el profesor Uwe, más temprano, pero luego se desvió y ya creo que no quedó muy claro qué era lo que sí quería con todo lo que estaba pasando. Claro, eso es una sensación parecida a la que tenemos nosotros, de que todo comenzó con un fin muy claro y después todo lamentablemente se diluyó. Bueno, y dio en algo de razón, digamos, a nuestras clases políticas dirigenciales un poco para opacar todo lo que había detrás, bueno, lo que siempre ocurre. Ya. Oye, bueno, el estado del Ceará. Así es. Ese es. Ya, estado del Ceará. Queda al norte de Brasil, o sea, mucho calor. Así es. ¿Cómo te ha ido con el frío? Tenemos estaciones... Bien, yo siempre como que tiro una broma cuando hablo del clima, porque ahí en Ceará es muy caluroso todo el año. Ya no hay una amplitud térmica muy grande. Entonces en la noche estamos con temperaturas de 24, 25 y durante el día puede llegar a 35, 34. Yeah. Entonces acá en el frío llegué en julio, en pleno invierno. Julio encima, sí. Entonces, no, y mira, mi llegada acá en Chile fue una bienvenida así muy, ¿cómo te puedo decir? Muy intensa, porque en el mismo mes pasé por mi primer temblor. En Ceará, Fortaleza, nada. No hay temblor, no hay terremoto, no hay nada. Llegué acá y luego me vi en un temblor de 6,6. Y me arrendé un departamento en un piso 14. Se movió un poco. Claro, entonces el edificio yo lo logré sentir haciendo como ese movimiento de péndulo. Yeah, sí. Entonces igual me sentí seguro porque desde un principio ya me informaron que los edificios, en teoría al menos, son construidos para soportar temblores. Exacto. Entonces ahí me sentí seguro. Incluso mi hija, por ejemplo, estaba durmiendo porque creo que pasó como a las 3 de la mañana. No sé qué pasa, que los temblores pasan como a las 3 de la mañana. Siempre. Claro. Y mi hija siguió durmiendo. Yo desperté, logré sentir ese movimiento de péndulo, pero no pasó nada. Ya. Ese fue el sismo que estuvo el epicentro en el norte, parece, maestro, el año 2017, ¿fue cierto? Sí. Sí, yo creo que el que fue prácticamente terremoto en La Serena. Claro, bueno, el tema es así, claro, los edificios hoy día se construyen con un método que se denomina de flexibilidad, ¿ya? El anterior método era como que se construyó este edificio o donde estamos nosotros, que era de rigidez, entonces muy robusto, se mueve poco, pero muy seguro, no se va a caer nada, pero en cambio después, bueno, se ahorra material, digamos, y todo, entonces la energía sísmica se disipa en el movimiento también,
Y claro, con el efecto péndulo existe, mientras más arriba estés, se mueve un poco más. Claro, ¿no? De hecho fue chistoso porque estaba en mi primer mes todavía comprando muebles y llegó un señor para armar un mueble y vio la vista que yo tenía desde el piso 14. Y me dijo, cuando hayas un temblor, tienes que salir a la terraza para ver los otros edificios haciendo el péndulo. ¿Y qué? Nunca voy a hacer eso. A ver, bueno, bienvenido Rafael, que no te había dado yo la bienvenida, así que hartos temas y que, bueno, el tema que estamos tocando en realidad, y como lo dice Alejandro también, bueno, en la arquitectura nosotros tenemos una línea central de diseño que es el diseño antisísmico. Porque finalmente yo aquí hago harta, y se lo cuento incluso a los chicos que van a estudiar esta carrera, porque siempre su gran problema cuando quieren estudiar arquitectura es que ellos obligan al arte, y la primera pregunta es si tiene mucha matemática. Eso porque parece que las matemáticas los asustan, digamos, o un grupo de... Entonces les digo, no, tienen que ser amigables con la matemática, porque no es que los vayamos a transformar en numerólogos, pero como estamos en un país sísmico, para que ustedes sean un poquito más libres en diseñar, en generar nuevas formas, necesitan saber de sistemas sísmicos y de modelos sísmicos, y esos se calculan y tienen números. Entonces les hago una pequeña introducción así para que no se asusten. Sí, pero para mí los años más terribles fue el año de universidad más terrible. Yo soy civil, fue el año donde tuve dinámica de estructura y después ingeniería sísmica. Era un poquito terrible comprender, digamos, el tema de las vibraciones, digamos, los modos de vibración, era un poquito... Pero yo me acuerdo... y eso, disculpa, y esa matemática así, después llevarlo a un fierro y a hormigón, era... una juguera donde metía eso. La aplicación. Pero sí tiene su complejidad, pero por lo menos, bueno, la buena noticia es que nuestras normativas también están a nivel mundial, entonces es bastante seguro, digamos, claro. para el último evento más grande que hubo, que estuvo en el año 2010, maestro, fue ya, el sismo. Acá sí, el 2010. Sí. Se cayeron 2 edificios y los 2 tenían problemas de diseño y construcción. Uno en la 8ª región y otro acá en la comuna de Maipú, acá en Santiago. Ese fue de 8,6. Sí, claro. Ya. Claro. Que en realidad ese terremoto en cualquier otra parte del mundo, no, o sea, de verdad que aquí está funcionando la norma, digamos, se está aplicando. Sí. Entonces yo siempre el consejo que te dieron, no lo hagas, ¿eh? No salgas al balcón, aléjate de las ventanas y no trates de arrancar. O sea, quédate en algún lugar del edificio que lo sientas un poco más seguro, y si se mueve mucho tú mismo te vas a acostar, digamos, te vas a ir al suelo. Y claro. sí, para un terremoto fuerte es bueno tener los muebles que sean sueltos y altos, tenerlos amarrados a los muros, para que no se te caigan encima, no se te abran las vitrinas, no se caigan los vasos, o sea, y eso es lo único. Lo demás, quédate acostado en tu cama y disfruta del sismo. A mí un ingeniero me enseñó eso y me quedó eso de años atrás, digamos. El último curso de sismos o de estructuras que tuve en la universidad donde estudié, que es la Universidad de Chile de Valparaíso, me tocó con un ingeniero, y una de las cosas que me dejó acá, fue un poco lo mismo. Cuando esto se empieza a mover, tú sal para afuera y mira cómo se mueve y cómo se mueve el suelo. Disfrútalo, me dijo. Sí, es difícil. Como una película. Está un poquito difícil eso, sí. No, ellos son una casta especial, los estructurales. Yo no comulgué mucho con la estructura, por eso me fui al tema de las calles y carreteras. Un poquito más. Pero eso se ha avanzado harto en temas de amortiguación, en temas de... Para evitar esto, son verdaderos amortiguadores, hay disipadores, hay como 3 o 4 categorías hoy día que se están ocupando justamente para evitar transformar un poquito la vibración del suelo hacia arriba, que es lo que permite, digamos, el movimiento. Oye, Rafael, y cuéntanos un poco, Fortaleza, aquí estoy viendo una foto, ¿verdad? Es una ciudad costera, digamos, hay unas fotos más maravillosa. Playa. Sí. Cuéntanos Imagínate, un poco cómo... Bien, Fortaleza es costa, playa, donde tenemos el mar
a una temperatura de 26, 27 grados. Igual que acá. Claro, igualito. Cuando yo fui acá, fui a la playa. La primera sensación. Claro, la primera sensación cuando yo toqué el agua, 21, 22, pues no, es muy helada. Para mí es demasiado helada. Entonces, bien, Fortaleza no, es una ciudad que dentro de Brasil nosotros podríamos decir que es una ciudad de mediana, así, es una ciudad mediana. Ya no se compara con São Paulo, con Río de Janeiro, por ejemplo, para darles como un contexto, utilizando términos viales, más que nada. Río de Janeiro hay una autopista, una carretera, que se llama Avenida Brasil. Tiene un poquito más de 50 kilómetros. En cambio, Fortaleza es una ciudad mediana a pequeña, mediana, ya, donde tenemos, por ejemplo, avenidas de 8 kilómetros, 9, eso. Yeah. Entonces hay una diferencia brutal. Brasil es un país continente, entonces cada zona, cada sector, cada región tiene su realidad, y en términos viales también. Nosotros, ahí Brasil, por ser como ese país continente, está organizado con vías que son federales, vías estatales y vías municipales. Entonces, tenemos una carretera federal que va desde Fortaleza hasta el sur del país. Tiene aproximadamente 4.000 kilómetros. Tiene aproximadamente 4.000 kilómetros. Y la gran mayoría de las vías en términos de su utilización como un espacio público no son por concesión. Brasil tiene, por ejemplo, una red vial de aproximadamente 1.700.000 kilómetros, de los cuales solamente 10.000 están bajo concesión público-privada. Entonces es muy poco. Seguro. Muy, muy poco. O sea, uno se puede mover ahí en las carreteras de Brasil sin tener que pagar. Bueno, acá el problema grande que tenemos, tenemos una vía también estructurante del país que ya tiene doble calzada desde el extremo norte hasta la ciudad de Puerto Montt, que cuando ya se hunde el continente y perdemos la conectividad vial, el problema es que es la única. O sea, estratégicamente no estamos bastante mal, y por lo demás tienen la exclusividad también de el transporte de mercancía, ¿ya? Hay un decreto por ahí que se firmó en unos años que no queremos recordar, por lo menos yo, donde se le dio la exclusividad del transporte de mercancía al gremio de los camioneros. Entonces no tenemos una opción de transporte de mercancías por tren, lo cual también del punto de vista estratégico es malísimo. Y por barco tampoco, el cabotaje tampoco es permitido llega un barco con automóviles a Talcahuano y lo suben a un camión, y los automóviles nuevos se vienen a Santiago en camión, porque a veces el calado de los puertos que tenemos acá en la zona centro no da, o es muy caro. ¿Ya? Es muy caro la hora puerto, que cuando llega el barco y tiene que descargar. Entonces nos faltaría un modelo como ese. Ahora creo que el modelo en estados también permite, digamos, una administración casi como un país pequeño. Claro. Ya. Sí, por supuesto. Pero es que hay cosas buenas y cosas malas, porque por ejemplo Brasil no está muy bien conectado. Si miramos, por ejemplo, la red ferroviaria, no está bien conectado. No. Brasil tenía un sistema donde el transporte de pasajeros y de carga era predominante la ferrovía, los trenes. Ya, pero eso hasta la segunda mitad del siglo XX. Luego se cambió a un modelo completamente opuesto, no sé por qué. Ya quizás algún tema político, no sé muy bien por qué, pero se cambió completamente, ¿no? Claro. Entonces se cambió completamente a un sistema opuesto, donde ahora predominan todavía buses y autos para transporte de gente y de carga, y camiones, por ejemplo, para carga, principalmente. A mí incluso me impactó, son hartos años atrás, pero la vez que más estuve pisando solo brasilero,
que voy a decirlo, fue el año 78, y que fui como recién salido de la universidad, así casi como mochilero. Sí me impactó toda la infraestructura que tenían o sea, el sistema de buses, cómo funcionaba. Y que los buses de largos trayectos, había trayectos de miles de kilómetros, ¿no? Que tú llegabas a terminales de buses, que el bus paraba 20 o media hora para que tú te puedas bajar y tenías unas instalaciones, te podías duchar, tenías instalaciones que yo en Chile nunca he visto hasta hoy día, digamos, ¿no? Cuando tienes trayectos largos, te facilitaban eso, tú te podías bajar del bus que seguía de viaje, te daban 20 minutos, y yo en ese vez viajaba con mi hermano, ya estábamos esperando ese momento, me bajábamos, íbamos a ocupar una ducha, tú renovabas un poquito y de vuelta a tu asiento para seguir 2 kilómetros de viaje. Pero había ya en esa época una infraestructura, y ni hablar del terminal de buses de Sao Paulo, digamos, que ya en esa época era un gigante, digamos, ¿no? Que los buses pasaban por debajo, tú llegabas por arriba, tenías que bajar a tomar el bus en un horario que te marcaban en una... Para mí era novedoso, todavía no estaba estudiando arquitectura. No, pero además que un número de personas que de otra manera no se puede manejar. Sí, claro. Hoy día yo en en uno de los capítulos que hablo del fenómeno de la congestión vehicular, muestro fotos de Sao Paulo y de Río de Janeiro, y en la actualidad hay una congestión durante todo el día. Sí, claro. por Sao Paulo. Por la cantidad de vehículos. Oye, bueno, maestro y Rafael, lo invito a hacer una pausa musical, ya, para ver si meternos en más temas. Me gustaría hablar ahí con Rafael como el movimiento en una ciudad más chica, digamos, y ver estos temas de transporte que tú estás viendo. A lo mejor no debe ser la misma realidad en Fortaleza, ya, no. Muy chiquitita. Mira, vamos a ir con una banda inglesa de los años 60, pero que ya estaba transitando en este segundo quinquenio de la década de los 60, cuando empieza a emerger, digamos, un rock con unas guitarras un poquito más crudas, con unos riffs ya muchísimo más marcados. Y bueno, esta banda inglesa de Kings le dio el palo al gato con este single que vamos a escuchar, que justamente se publicó un 1 de agosto, pero del año 1964, o sea, hartos años atrás, y su riff de inicio como que también ahí le dio la partida también a otro tipo de músicos, sobre todo en lo que es el movimiento del rock europeo de ese tiempo, ¿ya? Influenció también a Black Sabbath ahí también en el continente europeo, bueno, y después ya un poquito más adelante, cuando surgió luego al inicio de los 80 todo este movimiento del thrash metal también ahí, donde la movida alemana hizo lo suyo, bueno, después en la misma Inglaterra con el movimiento punk, y bueno, toda la historia después del New Wave heavy metal, interpretado muy bien por Iron Maiden, pero van a escuchar este riff y se van a acordar inmediatamente de este corte You Really Got Me con los Kinks. C30, Cultura Vial, luego de haber escuchado a los Kinks. Recordé que hay una banda chilena de death metal llamada Criminal, que hizo un cover de este tema. Suena bastante bien también, un poquito más pesado, sí, pero suena bastante bien. A ver si algún día el Felipe nos da la opción de poder tocarlo acá a los Criminal, pero es un poquito más pesado el riff también, y la voz del vocalista. A veces me fue el nombre del vocalista. Ya, a esta edad ya se me van varias cosas. Oye, bueno, estamos acá con nuestro invitado, Rafael Melo, químico, licenciado, magíster y doctor en química, que nos está hablando de su ciudad natal, de donde viene, digamos. Naciste allá en Fortaleza, ¿cierto? Sí. Ya, nací allá en Fortaleza. Oye, cuéntame, ¿cómo una ciudad así con tantos kilómetros de playa? Porque estábamos viendo ahí unas fotos y hay muchísimas playas, digamos. ¿Y cómo se trabaja allá? ¿Qué ganas te dan de trabajar allá en una ciudad así, güey? No, uno tiene que acostumbrarse. Bien, ahí está la playa. Si bien es cierto que hay una extensión muy grande de playa, uno no puede ir a cualquier lado. O sea, uno no puede meterse a la playa en cualquier comuna, por así decirlo. Okay. Ya hay ciertas zonas que son más seguras, donde uno sí o sí puede ir y no hay ningún problema. Y principalmente en la zona turística. En la zona turística esa que, bien, sí o sí hay una diferencia brutal con los restos de la ciudad, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí ponte tú, acá por ejemplo el sol sale como a las 7,
7 algo, mientras que ahí no, ahí siempre sale como a las 5:15, entre 5:15 y 5:30 de la mañana. Entonces a las 6 el sol ya está alto. Entonces empezamos más temprano, por ejemplo. Claro. Acá cuando yo llegué, yo bajé una vez que estaba en Providencia, bajé a las 8 y estaba todo cerrado. Y fue justo cuando llegué, porque necesitaba cambiar reales brasileños por peso. Entonces bajé a las 8 y estaba todo cerrado. Para mí fue impactante. Para mí fue impactante. Entonces hay un ritmo distinto. Nosotros ahí empezamos un poquito más temprano que acá, pero en cambio el sol baja y desaparece a las 6. Yeah. A las 6. Empieza como a las 5, como bajar la intensidad lumínica, y luego a las 6, noche. ¿Y no existe este cambio de hora que hay acá? No. ¿Por qué cambiamos la hora? Bueno, no sé. Porque nos quieren confundir un poco. No, parece, bueno. Sí. Pero, el cambio de hora antes se hacía, pero ahora ya no. No, pues sí, en muchos países se hacía, pero claro, se dejó de hacer por un montón, yo creo, de estudios. Incluso temas de salud. Sí. Es un tema de salud mental, o sea que sí, hay una cuestión ahí, pero la verdad es que, bueno, aquí lo único que han podido hacer ha sido lo de la 12ª región, Punta Arenas. Que no pasa nada. Bueno, a mí me tocó ir a la carretera austral por cuestiones de trabajo en noviembre del año pasado. Y no, se nota ahí el sol, ya apareció un poquito más temprano, digamos, y todo, pero es impresionante estar en noviembre. Yo fui en noviembre del año pasado para allá y estaba ahí en... Interesante esa experiencia. A mí me tocó estar en la Antártica en verano, no hay noche. Una noche que dura, yo diría que no es noche, o sea, se oscurece un poquito, sí, pues depende de la latitud que estés, digamos, pero mientras más cerca del polo sur, prácticamente en verano no tienes día, en invierno no tienes noche, digamos. Y esto va teniendo variaciones en el interesante, así que, pero es como cuando viajas de Santiago a Australia, en el avión te inventan la noche, pues. Te dicen ahora vamos a cerrar las cortinas, ahora descansen, y tú abrís la cuestión y te pega el sol es como el tema de la luz. Seguro. Pero yo iba a preguntar a Rafael todo este tema que también se nos vino encima, cambio climático, algunos desastres naturales, el mar, ¿cómo se ha comportado? Porque esto es Atlántico abierto. ¿Han tenido ahí temas marejadas? ¿Han tenido algunos cambios respecto a cómo se comporta el mar? Específicamente cómo se comporta el mar, no, pero lo que sí notamos fue que el volumen de lluvia aumentó mucho. Ya. Así, muchísimo. Ya. La ciudad, por ejemplo, en el último periodo de invierno, el periodo de lluvia, no aguantó muy bien. Entonces muchas vías se llenaron, se inundaron. Mira, sí. Bueno, son fenómenos interesantes, porque igual uno cuando recorre un poco, ha recorrido algunas imágenes, porque hay algunas playas que tienen sí como unos pequeños espigones, así como que son para proteger un poquito que el mar esté más tranquilo. Estaba haciendo un recorrido ahí. Oye, ¿cómo se mueve la gente allá? ¿Se mueve en bus? Pie, principalmente en bus. Ya. O sea, hay bus y auto. Ya. Principalmente en bus y auto. Sí, pero yo no imaginaba. El metro, por ejemplo, es una línea recta, sí. Está en su estadio muy temprano, por así decirte. Se está haciendo como que se hizo, de hecho, la primera línea ahora. En cambio, São Paulo ya tiene una red de metro gigante. No, yo imaginaba moverse en bicicleta con 30 grados, la verdad es que no es mucho negocio. No, salir en bicicleta a las 12, por ejemplo, como a esa hora, es complicado. Sí. Es complicado. No, por eso te digo, no creo que el transporte en bici sea una opción, porque por el tema del calor y todo eso. No, o sea, uno lo puede hacer, pero muy temprano. Ya. Muy temprano, salir como a esa hora no es imposible, pero no es recomendable, por así decirte. Seguro. Oye, bueno, y me imagino que la gente está acostumbrada ya, cuéntanos algunas cosas, como por ejemplo el horario de trabajo. Tú que decías que el sol salía de las 5 a las 6, ¿cuánto típicamente, o cuando se entra a los colegios, o a la institución de educación superior, también, ¿cómo es el horario que bajo esas condiciones? El colegio, por ejemplo, cuando yo era niño, partía a las 7:20. Ya.
Partía a las 7:20 y terminaba como a las 12:50, 1, por ahí. Genial. Por ahí, entonces, por ejemplo, para los niños es horrible, porque ponte tú acá empiezan como a las 8, pero allá no, empiezan más temprano. Entonces hay que despertar a los niños aún más temprano, seguro, como a las 6 o quizás un poco antes, a depender si vive cerca de la escuela o no. Entonces ahí sí. Pero en general, los colegios, por ejemplo, empiezan a las 7:20 y van hasta 2:30, 1. Ya el horario laboral, ahí varía mucho de la empresa donde tú estás trabajando. Pero yo te diría que en general salen como a las 7, 8 hasta las 5, 6. En ese sentido es un poco parecido con acá. Y cuando baja el sol, me imagino que ahí la gente sale a la calle, o se torna de la playa a la calle, no sé cómo. Hay una vida, digamos, ahí después cuando se esconde el sol, hay una vida nocturna activa, digamos. Sí, por supuesto, principalmente en la costa. Ya hay como zonas, digamos, con pubs, con restaurantes. Y yo, por ejemplo, practicaba mucho deporte en la playa, pero a las 7, por ejemplo. 7 o 8 de la noche, donde ahí ya no hay tanto calor, ya estamos en una temperatura de 26, 25 y en la playa hay una brisa, un viento muy agradable. Entonces, sí, hay una vida, digamos, nocturna bastante activa. Muy activa. Porque además se esconde el sol. Oye, Rafael, bueno, cuéntanos también un poco ahora, ¿a qué te dedicas tú, digamos, ya? ¿Por qué la química? ¿Cuáles son tus líneas de investigación principales? Tú te has destacado también por patentar algunas cositas, digamos, claro. Ahí, cuéntanos un poquito de eso también, que nos parece interesante conocerte un poco también en esa línea. Es que la química me encanta porque la aplicabilidad que yo le puedo dar a lo que veo en sala de clase es muy conectado con nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, uno cuando tiene acidez estomacal, ¿qué es lo que tú haces, Alejandro? Una pastilla de esta antiácida. Claro. ¿Y tú, profesor Uber? Por suerte tengo poco, ¿ya? Pero mi padre tenía muchísimo. Entonces, normalmente trato de ingerir algo, trato de tomar algo de agua, porque pruebo primero en colocarle algo al sistema, digamos. Claro. Y a veces me resulta bien, pero no tengo una explicación de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando ya no lo supero, voy a lo mismo, el antiaxo, alguna pastilla, digamos así. Claro, Sí, por ejemplo. sí, Entonces, nosotros cuando tenemos acidez estomacal, estamos... En realidad, por ejemplo, yo puedo conectar esto con el ácido base que veo en sala de clase, que yo enseño en sala de clase. Bueno. Entonces, Alejandro, tú cuando tomas una pastilla antiácido, estás tomando una pastilla que es una base para neutralizar el ácido. Seguro. Porque el ácido de tu estómago tiene que estar como en un pH 2 o 3. Si te duele, el ácido está demasiado concentrado, por lo tanto el pH baja. Vale. Entonces tiene que estar 1, algo, 2. Ya. Entonces ahí empieza como que a doler. Y para solventar esto, tienes que tomar agua, por ejemplo, donde tú estás diluyendo el ácido y con eso aumentando un poco el pH, o tomar una base, tomar una pastilla antiácido de carácter básico para neutralizar el ácido y con eso subir el valor del pH. Pero el agua sirve. El agua O sea, me hace sentido porque disuelve. Sí, porque diluye. Diluye. Porque diluye. Pero por supuesto lo que el antiácido, la base, es mucho más efectiva. Pero ni siempre uno necesita tomar una pastilla. Basta con que uno coma un alimento que tenga un carácter básico. Ya, y ahí te iba a preguntar eso. Ya, ¿qué tipo de alimentos tienen ese carácter básico? ¿Cómo saberlo? Como uno como consumidor común. O sea, en ese caso uno tiene que buscar información. Pero yo siempre cuando tengo alguna acidez, igual tengo poco, pero cuando tengo como una pera y me sirve. Una pera. Una pera. Una fruta. Una fruta. Ya. Sí, y no necesito tomar una pastilla que... Tiene harta agua. Sí, exactamente. Es muy jugosa y tiene un carácter básico. Ya. Por lo tanto, diluye un poco y aparte también neutraliza. Pero mire, me voy a quedar con la tarea y de ver qué alimentos pueden servir. No, dos cosas. Uno, Rafael, qué bueno que digas esto, o sea, porque esto es lo mismo que de repente decimos con las matemáticas, que ya a los alumnos les digas, oye, mira, vamos a estudiar esto de química y puede tener un programa bien complejo, pero vamos a los hechos cotidianos, o sea, ¿dónde lo estamos aplicando? ¿Dónde Claro. lo vemos?
yo creo que es fundamental lo que estás haciendo, porque así los quitas un poco del problema de la fórmula, no sé, cuando me decían, a mí me veían las fórmulas químicas, me arrancaba, digamos. Igual. Pero cuando uno lo ve aplicado, ¿no es cierto?, empieza a ser muy distinto, y para los jóvenes de hoy día eso es fundamental, digamos. O sea, no... Claro, cuando uno prepara un jugo, por ejemplo, está preparando una disolución. Uno no se da cuenta, pero está preparando una disolución, y el nivel de dulzor, por ejemplo, del jugo tiene que ver con la concentración del azúcar. Entonces, una en sala de clase muchas veces enseña que la concentración tiene que ser calculada en base al número de moles partido volumen, pero no le da una aplicabilidad. Entonces, no hay una conexión de la vida cotidiana del estudiante con el contenido. Qué interesante, ¿eh? Me trajo un recuerdo, yo siempre nos vamos a quedar cortos de conversar, digamos, pero me trajo un recuerdo que yo tuve un diagnóstico de cáncer hace 7 años atrás. De hecho me sacaron un riñón, y más allá de la por suerte estaba encapsulado, entonces esto no creció, pero yo por ahí empecé a investigué algunos médicos que se habían salido de la medicina tradicional, pero que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Y no he dejado, desde que descubrí en el fondo algo, de tomar todos los días una pastilla que es 1 gramo de ácido de vitamina C en el fondo. Ojalá lo más puro posible que puedas encontrar, digamos, ¿no? Hay cápsulas, ojalá en forma de polvo, pero en fondo disuelto, junto con una de magnesio, pero la de magnesio es el magnesio que es el cloruro de magnesio. Y esta combinación lo que hace es que te mantiene el pH siempre alineado, ¿no es cierto? Como que no vas a sufrir grandes alteraciones. Y el cáncer, una de las cosas, ¿por qué se produce? Cuando tú tienes bajas de defensa, lo puedes tener alojado por alguna emoción, por alguna... y se te aloja en porque es una deformación celular, se te aloja en algún órgano del cuerpo y se empieza a reproducir como célula. Y esto, he tenido varias operaciones, yo tengo un historial clínico largo, y el cáncer he logrado hacerlo desaparecer. Y ojalá que siga así, porque creo que uno mismo es el que mejor sabe defenderse de estas cosas. Claro. Porque tiene mucho que ver en lo que acabas de decir, ¿eh? El tema del pH en nuestro cuerpo hace muchas cosas, digamos, ¿no? Y mantenerlo equilibrado también es una forma de defenderse frente a bacterias, frente a también estas alteraciones celulares como el cáncer. No, qué bueno, y qué bueno que mencionaste el tema médico y más encima el cáncer, porque y aquí Alejandro entro un poco a hablar de la investigación que hice y que hago, ¿ya? Entonces yo en mi magíster, por ejemplo, trabajé con el desarrollo de una nanocápsula que tenía como función el transporte de un fármaco para el cáncer. Y la idea de tener una nanocápsula, la gracia que tiene eso, es que tú eres capaz o puedes ser capaz de dirigir esta nanocápsula y hacer con que ella ingrese en la célula cancerígena, en la célula cancerosa. Y con eso, entregar el fármaco solamente a la célula que tiene defecto, por así decirte. Porque ahí con eso no baja mucho los efectos, digamos, no deseados que los tratamientos en general tienen. Sí, una nanocápsula es una cápsula muy pequeña. Así es, muy pequeña. Tiene menos contraindicaciones. Eso. El tema, sí. O sea, es menos invasivo, claro, el tratamiento, que es lo que ocurre hoy día, bueno, con la quimioterapia habitual o la radioterapia, que son muy invasivos, y por eso el malestar que siente la gente que tiene eso. Oye, sí, ¿y eso ha tenido aplicaciones? Ya estamos en un momento de poder aplicarse, digamos, o todavía están en etapa de investigación? Que yo sepa, está en desarrollo. Ya yo todavía no veo ningún, digamos, producto comercial ya disponible que tenga esa tecnología embarcada. Okay. Y esto dedicarse a este nanomundo, porque nos vemos, digamos, y pasan muchas cosas. Hay muchas cuestiones que nosotros utilizamos, no sé, pues desde la memoria de un computador o un disco de estos antiguos de computadora. Cuéntanos un poco cómo se mete uno en este nanomundo, cómo te interesó, digamos, un día despertaste y dices, me voy a dedicar a este nano universo. Bien, a mí me interesó bastante el mundo nano, por así decirlo, porque a medida que
que uno va disminuyendo tamaño, surgen propiedades que el mundo macro no hay. ¿Qué mundo macro no hay? Por ejemplo, el oro, digamos, a nivel macro es inerte, o sea, no reacciona con absolutamente nada. En cambio, si yo disminuyo el tamaño del oro, es una superficie perfecta para reaccionar con biomoléculas, por ejemplo, que yo puedo anclar para hacer detección, que yo puedo anclar que yo puedo usar para anclar químicamente un fármaco o para hacer detección, por ejemplo, de biomarcadores de enfermedades. Mira. Entonces surgen propiedades muy interesantes. Y por ejemplo, cuando yo hablé del desarrollo de una nanocápsula para un tratamiento de cáncer, esta nanocápsula podría ser dirigida porque estamos trabajando con materiales magnéticos. Sí. Entonces estamos trabajando con imanes muy, 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 muy pequeños. Y además de entregar el fármaco de manera selectiva a una célula que está con defecto, por así decirte, también podemos agregar un tratamiento adicional, un tratamiento complementario que se llama hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Básicamente a partir de la exposición de estos imanes muy pequeños a un campo magnético que alterna, nosotros podemos generar calor. Y las células cancerígenas por ejemplo, son más susceptibles al calor. Si yo logro de manera local aumentar la temperatura hasta 42, 43, la célula cancerígena va a morir. Mira. Mientras que la célula normal aguanta un poco más. Mira. Interesante, sí. Oye, además que la nanopartícula de oro no sale tan cara tampoco. Que es muy pequeña. Oye, pero que jamás me puedo imaginar cuestiones aquí. Bueno, ese asunto del campo magnético y estas cosas también es el principio de los discos duros antiguos que tenían las computadoras, porque también se trabaja a nivel. Que una vez Juan Luis Palma me habló un poquito que estaba metido en eso. Oye, bueno, como siempre, un maestro nos pilló la hora, digamos, yo le había advertido a Rafael que se me iba a pasar muy rápido. No sé qué tal te sentiste, cómo estuviste, digamos, para nosotros ha sido un lujo hablar de estas cosas y desde ya, como siempre decimos, te invitamos otra vez en algún momento para que nos sigamos hablando de estas cuestiones tan interesantes, porque pudimos hablar un poquito, digamos, de lo que es lo que tú estás haciendo, pero que sin duda es un mundo fascinante para quienes estamos muy alejados de este mundo y las cosas que se pueden hacer como tú muy bien lo explicaste. Así que muchas gracias, Rafael, por estar acá. Te volvemos a dar la bienvenida a nuestra institución. Un gusto que estés con nosotros y bueno, dejarte invitado en algún momento para otro programa para que sigamos conversando. Por supuesto, para mí fue un gusto estar acá. Ya, muchas gracias, Rafael. Maestro. Sí, bueno, buenas tardes. Agradecerle a Rafael su presencia, la interesante conversación que nos dio y que tengan un lindo día nuestras auditoras y auditores. Nos vamos entonces ahora con también una música con historia. Nos vamos con un tema de The Beatles, pero que fue escrito por George Harrison y que lo tocó también ahí en un histórico concierto que se realizó el 1 de agosto, pero del año 1971. Así que los dejamos aquí con The Beatles, con la canción escrita e interpretada por George Harrison, que en su momento John y Paul no lo pescaron mucho, pero después ya se hizo un éxito. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Hasta la próxima semana. Radio Universidad Central indica la hora. Son las 12:30. Temperatura 21 grados. Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM, Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.